Bueno, ya estamos en el último bloque de apuntes aquí en el 30 de la TDA. Recuerden que estamos en redes, en Twitter, X, Facebook e Instagram. Nos pueden buscar por ahí. Y también recuerden que las distintas notas que vamos compartiendo con ustedes también las pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube de Unidiversidad. Estuvimos hablando el 3 de junio de Ni Una Menos, compartíamos con ustedes algunas placas, ¿no?, que había dado a conocer Ni Una Menos en esa jornada, que no hace más que mostrar estos números que son tan jodidos y dolorosos para nuestro país. Una situación que además no ha cesado en otras partes del mundo, pero nos vamos a centrar en esos números y lo vamos a hacer con Julia López, nuestra editora de género, que la tenemos aquí con nosotros. ¿Cómo está, Julia? Hola, Clau, muy bien. Bueno, hablar un poco de esto, ¿no? De cómo se empezó a tener conciencia de esto, ¿no? A partir de que empezaron a darse a conocer los registros, ¿no? Sí, Argentina es pionera, es reconocida también regionalmente e internacionalmente por los movimientos feministas y por estas banderas que han trascendido la frontera, ¿no? Me refiero, una es en Ni Una Menos, otra quizás es la Marea Verde. Sí. Pero centrándonos en el Ni Una Menos y lo que significa, yo quise pensar lo que fue aquel 3 de junio del 2015, que desató una marcha masiva y una organización masiva a raíz del femicidio de Kiara Páez en Santa Fe, y lo que el Ni Una Menos significó para nuestra sociedad. Ese grito colectivo de basta de violencia y basta de femicidios fue muy significativo para nuestra sociedad. Era un reclamo que los feminismos venían sosteniendo, no es que era algo que no se conocía, pero sí era algo que creo que no tomaba la relevancia pública que tomó a partir de esa fecha. Y ese compromiso social que significó el Ni Una Menos. Hay algunas que hablan, algunas feministas con las que he tenido la oportunidad de hablar y de las genealogías de la lucha, como del nunca más de los 80 al Ni Una Menos del siglo XXI, ¿no? Como una continuación de estas consignas que nos trascienden. El Ni Una Menos despertó en la sociedad el interés por ponerle voz, no solo fin, voz a la violencia de género. Porque si bien el Ni Una Menos habla particularmente de femicidios, se habla de una violencia estructural que termina en un femicidio, ¿no? Antes del Ni Una Menos, quizás estaba acotado a los feminismos el reclamo. El Ni Una Menos lo hizo social. Y lo que se reclamaba, entre otras cosas, era que se entendiera la particularidad de los femicidios, la particularidad de la violencia de género, que no es una violencia más, que es un tipo de violencia específica basada en las relaciones desiguales que existen entre los géneros, en esta pretensión de superioridad masculina y esta pretensión de inferioridad también femenina que las mujeres nos creemos, ¿no? No es que es una cuestión de los varones contra las mujeres, sino que mujeres, varones y LGBT sostenemos un orden social desigual. Y el Ni Una Menos le puso voz a eso, y le puso voz a los femicidios. Y le pidió al Estado argentino, el Ni Una Menos, que empezara a entender la especificidad de estos femicidios, de estos crímenes, que no son un delito más, que no son un delito de inseguridad ciudadana, que no son un delito que salís a la calle y te pueden violar o te pueden asesinar, sino que los femicidios tienen su particularidad. Pensemos que más del 60% de los femicidios son cometidos por parejas o exparejas. Eso no es un crimen común. Está claro que no. O más del 60% de los femicidios son cometidos en la vivienda de la víctima o la que comparte con el agresor. ¿No? Entonces hay que empezar. No es un caso de inseguridad como el que conocemos nosotros, que es vas por la calle, te roban y te pueden llegar a matar. Exacto. Estamos hablando de una cosa mucho más seria, ¿no? Y distinta. En todo caso, necesitamos que lo entiendan. Lo que nos pasa a las mujeres, esto de... Sí, bueno, o sea, no es que no pase esto de salir a la calle y quizás sufrir acoso o violencia sexual. Sí, claro que pasa, pero dentro de la casa es un problema, es el mayor problema. Significa que tenés el enemigo adentro de tu casa, que está claro que es así, y que a partir de eso el gobierno tiene que tener políticas, ¿no? Y que no hay un malo, entre comillas, que te va a atacar afuera, desconocido, en un descampado a la 1 de la mañana, sino que por ahí realmente son las relaciones desiguales, entre varones y mujeres particularmente, las que reproducen esta superioridad e inferioridad que puede terminar en la consecuencia extrema, trágica del femicidio, ¿no? Entonces, el Ni Una Menos pone en palabras esto y distintos niveles del Estado, distintos poderes y distintos niveles del Estado empiezan a ver, tenemos que ver esto con otros ojos, lo que las feministas decimos los lentes violetas, ¿no?
tenemos que ver esto con otros ojos, tenemos que empezar a registrar esto. Esto no es una muerte común, esto no es un asesinato, esto no es un homicidio, es un femicidio, es una muerte en contexto de violencia de género. Y entonces la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de su Oficina de la Mujer, instrumentalizó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina. Que también fue un avance importante. Importantísimo. Imagínate que la Corte Suprema tiene el número de las causas por femicidio, o sea, o de asesinato a mujeres en contexto de violencia de género. Desde ese entonces hasta hoy ha cambiado la metodología. A ver, también pensemos que el Ni Una Menos fue el desenlace de un grito colectivo que se venía, de una sociedad que se venía despertando, ¿no? Entonces, en el 2014 el registro ha cambiado de metodología, pero registra femicidios. Y tiene casi 2.500 femicidios registrados en 10 años en Argentina. Casi, 2.446 son en 10 años. 250 el año pasado. 85 en 10 años para Mendoza, más o menos. 9 el año pasado en Mendoza, ¿no? Le está poniendo voz y número a algo específico y aparte registrado por el Poder Judicial de la Nación, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ahí hay un número. Esto se replicó también a nivel local, porque en Mendoza, desde también pasado Ni Una Menos, se empezó a registrar en las áreas municipales de género o que atienden estos temas, en la Dirección de Género y Diversidad de la provincia, en la Dirección General de Escuelas, se empezaron a registrar estas consultas, estas demandas que tenían las mujeres que se acercaban a estas oficinas a preguntar por alguna situación personal, de violencia física, de violencia económica, de violencia sexual, de violencia psicológica. Y en Mendoza tenemos el registro único de casos que concentra todas esas consultas. Y el año pasado fueron 7.200. Es un montón. Esas consultas. Fueron 20 consultas diarias que reúnen lo que se hizo en los 18 departamentos, como te digo, en la provincia. Pero fueron 20 consultas diarias de distintas mujeres que se acercaron a decir, vivo esto, ¿qué puedo hacer? Vos decís, bueno, está bien, pero se acercaron a preguntar y en situaciones de violencia registran, distinguen los tipos de violencia, no todo es violencia física, no todo es violencia sexual, no todo es violencia económica. Pero para eso está también, ¿no? Para que uno entienda cuál es la situación que está atravesando. Claro, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿y qué de esto? ¿Y qué de esto, qué sé yo, es sancionable, es penable? Y bueno, pensemos también, post Ni Una Menos, se crea en la provincia de Mendoza, en las instancias de la Procuración, del Ministerio Público Fiscal, una unidad especializada en violencia de género. Y esta unidad especializada lo que hace, tiene distintas fiscalías y recibe denuncias. ¿Sabe cuántas denuncias recibió el año pasado? ¿Cuántas? 25 por día. Es muchísimo. Entonces, porque además tenés que tener en cuenta que hay un montón de otras que no llegan a hacer denuncias, que las mujeres no dicen nada. Un montón, un montón. Yo hablaba con la titular de esta unidad fiscal especializada, que es una abogada que se llama Laura Rusele. Me dice, y le digo, ¿y eso ha cambiado? Ustedes tienen, me dice, mira, en 2023 fueron más o menos 24, 25 por día, en 2022 también, y el último registro de marzo de este año también son 25 por día. O sea, es el promedio, Mendoza recibe 25 denuncias por día. En promedio desde hace años. Sí, lo sostiene desde hace años. Entonces, son alertas que yo digo, gracias a Ni Una Menos también se está registrando eso, ¿no? Porque son todas post-2015. Pensemos que lo que significó, digo, socialmente, pero institucionalmente también para nosotros. Y a nivel nacional, hoy estamos viviendo, diría, lo que es una situación lamentable del Ejecutivo Nacional, porque yo recién hablaba de la Corte Suprema, pero en el Ejecutivo Nacional estamos viviendo hoy una situación lamentable, porque en este barrido que hice de números, encontré que la línea 144 recibió, desde el 2013 que se creó, la línea 144 es una línea telefónica que atiende consultas por casos de emergencia y consultas. No solo casos de emergencia, ese es el 911. El 911, tenés razón. Pero la 144 recibe consultas telefónicas. Que es donde te brindan la información que por ahí uno quiere saber, ¿no? Te dicen, estás en una situación de violencia, crees que de cualquier tipo, llama. 1 millón de llamados ha recibido del 2013 a hoy. 1 millón de llamados. ¿Y ahora? Y ahora, o sea, en el primer trimestre informaron que hubo 9.200 o casi 9.300 llamados a la línea 140, primer trimestre, enero, febrero, marzo. 9.300 llamados, de esos son 371 desde Mendoza. La línea 144 entre enero y marzo recibió 371 llamados desde Mendoza, lo que es 4 por día.
Retomo, 25 denuncias diarias, 20 consultas en áreas municipales, 4 llamados al 144, no están hablando de un tema menor, ¿no? Por día. Y la semana pasada, post 3 de junio, nos enteramos de que el gobierno decidió eliminar la Secretaría de Violencia de Género, que era el Ministerio de la Mujer, que fue, cuando decide eliminarlo, lo transforma en esto y ahora en nada. Tal cual. El, qué sé yo, festejado, para muchos odiados, obviamente, pero el Ministerio de la Mujer, de Mujeres, Género y Diversidad, pasó a ser la Subsecretaría de Protección de Violencia de Género. Fíjate igual cómo le cambia la categoría, porque no estamos hablando de protección frente a la violencia, que nos vuelve a poner de nuevo en lugar de víctima, de nuevo en lugar de lo único que nos puede pasar es esta violencia física o sexual, sino que lo saca de categoría, lo pone como Subsecretaría de Protección frente a Violencia de Género. Primero en el Ministerio de Capital Humano, este es mega ministerio. Sí. Pues lo pasa al área de justicia y desde el área de justicia el secretario de Derechos Humanos le anuncia a la titular de esta subsecretaría que va a dejar de existir. Y entonces, porque digo, no es una cuestión antojadiza que existe, de hecho, ¿no? Se habla de tratados internacionales, ¿no? Mirá, que hay una cuestión de fondo mucho más profunda que una decisión de un gobierno, una decisión política de un gobierno. Me sacaste la palabra de la boca. Estamos hablando de más que van a... O sea, es mucho más que 500 despidos, que son tremendos. Vaciar el 80% de esa planta significa 500 despidos. Terrible. Tremendo. Ahora, el vaciamiento de las políticas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género significa incumplir leyes nacionales, tratados internacionales, ¿no? Sí. Argentina no tiene por capricho una secretaría, un área, llamémosle área, era ministerio, una área abocada a la protección, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. La prevención, perdón, ¿no? No es un capricho, es producto de un montón de políticas que eliminando esta área, que era la subsecretaría en la que había devenido este ministerio, nos retrotrae a 1987, cuando no existía ningún área en Argentina, en el gobierno nacional, que se abocara a pensar en estos temas. Sí, que de hecho fue en el gobierno de Carlos Menem que se empiezan a aplicar políticas públicas que se piensan para la mujer, ¿no? Mira, en realidad fue durante el gobierno de Alfonsín, fue en los 80, sí. Pero en los 90 lo que empieza a pasar es que la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, toma rango constitucional con la nueva Constitución del 94. Y también Argentina adhiere a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que se hace en Brasil, en Belém do Pará. Se llama la Convención de Belém do Pará, así se conoce. Y son todas la CEDAW con rango constitucional, la Convención de Belém do Pará con una ley de aplicación, no son un capricho, ¿no? Y cumplirlas no es una elección de este o el próximo gobierno, de la gestión. Es una decisión de los estados y una responsabilidad que toman los estados frente a los otros estados, diciendo, este problema existe acá, sabemos que existe en el mundo y vamos a hacer algo para erradicarlo, ¿no? Y aparte, en definitiva, un área como el ministerio o la subsecretaría es un órgano de aplicación de una ley. Esto no puede ser menor. No existe por una cuestión antojadiza. No es que se crearon el instituto del... Existe porque existe normativa para que exista. Entonces me parece que el atropello constante a las políticas de género, a los reclamos feministas, este rechazo al querer escuchar las problemáticas de la sociedad, parece que vienen siendo cada vez más pujantes, complejas, ¿no? Y en ese caso, complejo. Pensando en lo que recién nos dabas como dato, Julia, del 144, con todas las llamadas que recibe de todo el país y obviamente de Mendoza también, ¿qué va a pasar con eso? Mirá, ¿se entiende que si le bajan la persiana, va a ser bajarle la persiana a todo? Sí, sí. Es interesante lo que me decís, porque el 144 depende, la línea 144 es una de las políticas de esta área que era el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y que pasó a ser la Subsecretaría de Prevención de la Violencia de Género. Pero en esa área no solo se atiende el 144, hay distintos programas, como el Acompañar, que da financiamiento
económico a mujeres que necesitan salir del hogar en una situación de violencia. También se vacía la infraestructura de los cuidados que se venía intentando aplicar, viendo esta desigualdad que existe hacia el interior de las casas en la repartición de las tareas domésticas. Se reduce también el programa de protección a víctimas de violencia y trata de personas. Entonces, lo que está pasando es mucho más macro que una mujer, que en todo caso puedes no creer en la violencia de género. O sea, igual no puedes no creer si sos presidente de una nación o... Claro. Pero bueno, puedes desestimar la problemática de la violencia de género, pero el cumplimiento de las leyes no. La ley Micaela, el programa Acompañar, la infraestructura de los cuidados, los programas de prevención de la trata, de rescate a víctimas de... No sé, como, me parece que... O sea, a partir de esto lo que significa es que hay leyes que no se van a estar cumpliendo básicamente porque no va a haber nadie que aplique ni el control ni el servicio que se da a partir de una ley, ¿no? Exacto. Cosa que estimo también no les parece importante ante la reducción de la ejecución del presupuesto. Claro. Sí, si igual no vamos a dar presupuesto. Claro. Si igual en términos relativos, no absolutos, porque los montos... Si en términos relativos la reducción del presupuesto, de la ejecución del presupuesto fue aproximadamente del 62%. ¿Para qué vamos a tener esto? Claro. ¿No? Así que es complejo. Yo la verdad que lo que más temo es el aumento de la violencia. Eso te iba a preguntar también, porque si eso no va a significar que ante esa posibilidad de que sabemos que no va a haber ni control ni que se van a aplicar, ni que se va a garantizar la aplicación de una ley, si esto no va a envalentonar o potenciar la violencia. Envalentonar o potenciar y también amedrentar a las que denunciaban o se veían que en una costó un montón que denunciaran, claro, si ¿no? Y que sigue costando hasta el día de hoy. Es muy difícil decir vivo esta situación de violencia Sí. y quiero ayuda para salir de ella. No es lindo estar en esa posición de víctima. No es un capricho tampoco. No es fácil. No es fácil. Y ahora desprotegidas de este entramado estatal, de este aval estatal que te diga, vení, si vos querés, acá estamos para escucharte, para apoyarte, para acompañarte, no existe más. Me parece, es lo que más lamento, que aumenten los números de la violencia. Qué terrible. Bueno, es un tema para seguramente seguir hablándolo. Julia, muchas gracias porque está bueno que vengas y lo pongas sobre la mesa, sobre todo porque hoy estamos atravesando un momento difícil con respecto a la violencia, con cómo son las políticas de Estado en relación a ese tema y está bueno que se hable, Sí, ¿no? sí. Que esa es la idea. Sí, la idea. Gracias por la invitación. Como siempre, gracias por tenerte aquí con nosotros, Julia. Bueno, así pasaba Julia López, editora de Género. Muy interesante lo que acaba de contarnos y también muy preocupante. No hay que dejar de pensar en eso, que es sumamente preocupante lo que está sucediendo a partir de este nuevo gobierno con las políticas de género en nuestro país. Nos tenemos que despedirnos, ya estamos terminando el programa. Les agradecemos a ustedes haber estado ahí del otro lado. Si quieren volver a ver la nota, ya saben, canal de YouTube y la cita ya será para el próximo encuentro aquí en Apuntes. Muchas gracias.